El asesino en serie más letal de Nueva York. El caso de Joel Revkin. En la madrugada del 28 de junio de 1993, policías de Nueva York persiguieron una camioneta sin matrícula por la autopista estatal del sur de Long Island durante 25 minutos, hasta que se estrelló frente al tribunal del condado de Nassau. Al inspeccionar el vehículo, descubrieron el cuerpo en descomposición de una joven envuelto en una lona. Este hallazgo destapó una serie de crímenes ocultos y un oscuro misterio sobre cuántas víctimas había dejado el responsable y cómo logró evadir la justicia durante años. Joel David Revkin nació el 20 de enero de 1959 en Nueva York y fue adoptado a las 3 semanas por Bernard y Jean Revkin, quienes lo criaron en East Meadow, Long Island. Durante su infancia y adolescencia sufrió dificultades de aprendizaje, acoso escolar y problemas de integración social. Se graduó de la secundaria en 1977 y asistió a varias instituciones universitarias, pero abandonó sin obtener un título. Posteriormente trabajó como paisajista autónomo. Era una persona introvertida, solitaria, con pocos vínculos sociales, interesada en la fotografía y el paisajismo, y con el deseo de una vida estable que nunca logró consolidar. En 1987, su padre adoptivo se suicidó tras padecer cáncer de próstata. Revkin fue arrestado el 22 de agosto de 1987 en una operación contra la prostitución en Hempstead, Nueva York, al ofrecer dinero a una oficial encubierta por sexo. La serie de crímenes comenzó en 1989. El 20 de febrero de 1989, Revkin recogió a Harry Balch, conocida como Susie, una mujer de 25 años adicta a las drogas, en Manhattan. La llevó a su casa en East Meadow, donde tuvieron relaciones sexuales. En un arranque de rabia, la golpeó con un obús de artillería que tenía como objeto coleccionable, golpeándola 20 o 30 veces hasta cansarse. Luego la estranguló hasta la muerte. Desmembró el cuerpo con un cuchillo. Colocó la cabeza en una lata de pintura y la dejó en un bosque en un campo de golf en Hopewell, Nueva Jersey. Las piernas las tiró más al norte en el arroyo Pequannock cerca de Jefferson Township, Nueva Jersey. El torso y los brazos los lanzó al río Este alrededor de la ciudad de Nueva York. La cabeza fue descubierta el 5 de marzo de 1989 en el hoyo 7 del campo de golf por trabajadores del lugar. Las piernas se encontraron el 8 de abril de 1989 por autoridades locales. No había registros de cámaras de seguridad en los sitios de disposición y los testimonios iniciales fueron nulos, ya que las víctimas eran marginales. Los restos fueron identificados en marzo de 2013 como Harry Balch, confirmando que era su primera víctima tras peritajes dentales. No hubo contradicciones en la confesión posterior de Revkin. Posteriormente, Revkin mató a Julie Blackburn, aunque la fecha exacta y el lugar permanecen desconocidos, y sus restos nunca se encontraron. Según su confesión, la recogió como prostituta, la estranguló en su residencia, y dispuso del cuerpo de manera que no dejó evidencias. No existieron testimonios ni evidencias físicas, solo su admisión durante la interrogación. En 1991, Revkin asesinó a Barbara Jacobs, de 31 años. La recogió en las calles de Nueva York como trabajadora sexual, la llevó a su hogar y la estranguló durante un encuentro íntimo. Dispuso del cuerpo entero en el río Hudson, donde se encontró el 14 de julio de 1991 por pescadores. La autopsia reveló estrangulamiento como causa de muerte, pero sin conexión inicial a otros casos. No había cámaras ni testimonios directos. Ese mismo año, mató a June Lee, de 31 años. La recogió en Manhattan, la estranguló en su casa, y tiró el cuerpo al río Este, encontrado el 23 de septiembre de 1991 cerca de la isla Randalls por la policía marítima. La evidencia forense mostró marcas de ligaduras, pero el caso se archivó como homicidio aislado. También en 1991, asesinó a Mary Ellen DeLuca, de 22 años. La recogió como prostituta, la llevó a East Meadow, la estranguló, desmembró el cuerpo, y lo dispuso en Cornwall, Nueva York. Los restos se encontraron el 1 de octubre de 1991 por caminantes, e identificados el 4 de julio de 1993 mediante registros dentales.
La investigación inicial no encontró testigos, la víctima número 6 permanece desconocida, sin fecha específica ni restos recuperados. Rifkin confesó haberla estrangulado y dispuesto del cuerpo, pero sin detalles que permitieran identificación. En 1992, Rifkin mató a la víctima número 9, no identificada. La estranguló, colocó el cuerpo en un barril de acero de 55 galones, y lo lanzó al arroyo Newtown en Brooklyn, donde flotó y se encontró el 13 de mayo de 1992 por trabajadores de saneamiento. La autopsia confirmó estrangulamiento, pero la identidad quedó anónima. Luego, asesinó a Ana López, de 33 años. La recogió en la ciudad, la estranguló en su garaje y dispuso del cuerpo en Paterson, Nueva York, encontrado el 25 de mayo de 1992 por residentes locales. No hubo contradicciones en evidencias. Violet O'Neill, de 21 años, fue asesinada en 1992. La recogió, la estranguló, desmembró y tiró partes en el río Harlem en la calle 123, el río Este en la calle 23 y cerca de la isla Governors. Las partes se encontraron en julio de 1992 por autoridades, identificada en septiembre de 1993 por tatuajes. Marianne Holloman, de 39 años, asesinada en 1992. La estranguló, y el cuerpo se encontró el 9 de julio de 1992 en el arroyo Coney Island por pescadores. Lorraine Orviado, de 28 años, asesinada en 1992. El cuerpo se encontró el 11 de julio de 1992 en el arroyo Coney Island, Brooklyn, identificado el 4 de julio de 1993 por huellas dactilares. Janice Oro, de 23 años, asesinada en 1992. Los restos se encontraron el 17 de noviembre de 1992 en las costas del río Harlem en el sur del Bronx por la policía, con marcas de lucha en las uñas. Mary Catherine Williams, de 31 años, asesinada en 1992. Los restos se encontraron el 21 de diciembre de 1992 en Yorktown, Nueva York, identificada el 6 de julio de 1993 por documentos. En 1993, el 9 de mayo, mató a Leah Evans, de 28 años, en Northampton, condado de Suffolk. La estranguló, y el cuerpo se encontró el mismo día por cazadores. Ares Sánchez, de 25 años, asesinada el 29 de junio de 1993 cerca del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, Queens. Los restos se encontraron el mismo día por trabajadores aeroportuarios. Lauren Marquez, de 28 años, asesinada el 2 de abril de 1993 en los Van Barons centrales de Long Island, condado de Suffolk. Los restos se encontraron el 29 de junio de 1993, identificada por su familia. La última víctima, Tiffany Braschiani, de 22 años, fue recogida el 24 de junio de 1993 en la calle Allen en Manhattan. Estaba con su novio Dave Rubenstein, quien notó la camioneta. Rifkin la estranguló en su casa, mantuvo el cuerpo en el garaje 3 días, y lo envolvió en una lona. La investigación policial fue fragmentada. Los cuerpos se hallaron en jurisdicciones diferentes, lo que impidió vínculos. Las víctimas eran prostitutas, casos de baja prioridad, llevando a omisiones como no compartir información entre condados. No se usaron bases de datos unificadas para patrones de desmembramiento. El arresto ocurrió el 28 de junio de 1993. Los agentes intentaron detener la camioneta. Rifkin huyó, chocó. Encontraron el cuerpo de Bresciani. Rifkin confesó 17 asesinatos esa noche. Las versiones oficiales y peritajes confirmaron estrangulaciones y desmembramientos coincidentes con la confesión. En la resolución, el 9 de mayo de 1994, condenado por el asesinato de Bresciani a 25 años a vida. En septiembre de 1995, 2 perpetuos por Evans y Márquez. En diciembre, 3 por Orvieto, Oyomon y la no identificada. En enero de 1996, por Soto y Sánchez. Total, 203 años a vida. Encerrado en solitario inicialmente, luego transferido. El caso de Joe Rifkin evidenció la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales, dejó un profundo dolor en las familias de las víctimas y marcó uno de los episodios más oscuros de la criminalidad en Nueva York.
reforzando la importancia de la justicia y la vigilancia social. Joel Rifkin confesó 17 asesinatos, pero solo lo condenaron por 9. ¿Crees que realmente mató a las 17 o exageró? ¿Cuántas víctimas reales piensas que tuvo? Deja tu opinión en los comentarios. Haz clic en el pulgar arriba, comenta y comparte con todos tus conocidos. Activa la campana de notificaciones para que te avise de un nuevo episodio de